En este vídeo te voy a contar cómo planificar una consultoría no solicitada por un cliente, de cómo gestionar una empresa con una pequeña flota de autobuses. En este vídeo te voy a contar cómo hacer el proceso deductivo, cómo contestar diferentes preguntas que yo veo necesarias en una empresa que no se están atendiendo, no se están cuidando, y cómo se podría implementar a partir de ese proceso deductivo una solución en ClickUp. Soy Jesús Bedmar y esto es Escuela de Efectividad, una escuela, un sitio donde comparto contigo formación, donde comparto instrucciones para organizar tu mundo, para no trabajar más y más, sino para trabajar de forma más inteligente, para ganar vida. En estos días me tocó ir a hacer una contratación de un viaje para ir desde Granada a Cádiz. Piensa 400 kilómetros aproximadamente, un lunes con una salida de un pequeño autobús de una serie de personas a Cádiz, como te digo, un lunes. Y luego la vuelta un domingo, 7 días después, de ese mismo autobús o otro, daba igual, que volviera al origen y me tocó ir a contratar esta cuestión. En ese proceso de contratación con Carlos, el gerente de una empresa de un tipo súper trabajador sin duda, pero ciertamente desorganizado, porque llevaba todos los sombreros, limpiaba autobuses, hacía contratos, llevaba las revisiones, sin duda una persona muy polivalente, multifuncional, pero ciertamente caótico en su manera de organizar. Como te digo, me tocó hacer el proceso de contratación con esta persona, con Carlos, y yo estuve observando, por eso te hablo de consultoría no solicitada, él no sabe nada de este vídeo. Yo te voy a proponer en una primera parte qué defectos, qué carencias vi yo en su proceso de negocio de la contratación conmigo, de este servicio que él tiene como core de su negocio. Su producto principal y único es la venta de viajes de bus, y te contaré además cómo a partir del proceso deductivo que vamos a ver en una herramienta contestando una serie de preguntas, qué funcionalidades, qué solución montaría yo en una aplicación como puede ser ClickUp para ayudarle a Carlos a adoptar o a invertir tiempo y dinero en una solución para facilitarle la vida en definitiva. Así que vámonos a una aplicación, dejaréis de verme a mí para centrarnos en esta aplicación y os plantearé una serie de preguntas, todo el proceso deductivo, todas aquellas cuestiones que deberían de resolverse para que Carlos trabaje de una forma más inteligente y para que el cliente, que en este caso era yo, y tenía un grado de desconfianza, un grado de ver que no estaba saliendo el proceso como se debería hacer, se podrían implementar determinadas soluciones para ganar los dos, ¿no? Tanto Carlos en su proceso productivo de sus viajes, de su control de flota de autobuses, como en el cliente que se veía un poco perdido o un poco inseguro con lo que se le estaba planteando. Así que te planteo estas preguntas y en un segundo vídeo veremos cómo en ClickUp podemos solventar todas estas cuestiones. El proceso deductivo al que yo he llegado para construir o para gestionar esta flota de autobuses con ClickUp implica ir contestando una serie de preguntas, determinar el problema, el alcance de qué queremos solucionar en la empresa de Carlos. En concreto, yo detecté un caos en el tema de la organización de papeles, de las facturas y demás. Incluso no había factura o no había en muchos casos determinados papeles. Entonces, en esta empresa pequeña de autobuses, yo creo que al hacerlo todo a mano, al hacerlo todo sin orden, sin control alguno, al Carlos utilizar diferentes sombreros, al ser el CEO, al ser el que hacía la documentación, al hacer llevar las revisiones, incluso limpiar los autobuses y demás, estaba asumiendo muchísimos roles que obviamente complicaban su función, y es digno de elogio de una persona que es tan multifuncional, tan polivalente y demás. Pero ya te digo, hacía todas las cuestiones, pero lo hacía todo de manera manual, todo a mano. Llevaba los repostajes por un lado, la gestión de los conductores lo llevaba en una agenda de papel, un sistema poco visual. Además, esa agenda estaba llena de grasa, es una agenda física que la tiene en la empresa. Cuando te vas de la empresa, si esa agenda se olvida, ya no tienes nada, y llevaba muchísima carga de trabajo, como te digo, sin control. Sus herramientas, por tanto, no eran más que
una agenda de papel ciertamente engrasada y el WhatsApp, el teléfono, que también lo tenía llena de grasa literalmente, y iba trabajando, iba gestionando todas estas cuestiones. Para esta consultoría no solicitada que quería compartir contigo, de algunas necesidades que yo vi, de cómo yo ayudaría a esta empresa, he determinado ciertas preguntas que las he relacionado aquí y además las vas viendo aquí con una especie de mapa, con una especie de árbol en el que se van desplegando ideas que debemos de ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que contestar a una pregunta que es la siguiente: ¿quién tiene aquí un problema? Ahora iremos viendo que determinadas personas tienen un problema y cómo podríamos contestar a esto, ¿no? El contestar a estas preguntas nos permite luego llevarnos a nuestra solución aquellos problemas que pueden solventarse con determinadas funcionalidades en la aplicación. ¿Qué problema es el que existe, ¿no? ¿Qué problema concreto, ¿no? ¿El problema es de una persona, es de una funcionalidad, es de una forma de organizar, es unos hábitos que son contraproducentes? ¿Cómo se podría solucionar? Sería otra pregunta a contestar, ¿no? Y vamos haciendo este árbol, estas cuestiones, que si te fijas contesta a preguntas tan evidentes que usamos todos los días, ¿no? El quién, el qué, el cómo, el cuándo y demás, ¿no? ¿Cuánto nos costaría implementar una solución como esta? ¿Estamos hablando de miles de euros, de cantidades millonarias, o son simplemente bocetar un poco la idea, hacer lo que estamos haciendo ahora, aterrizar toda la idea un poco a tierra con una herramienta como esta y buscar soluciones que igual son de un coste que hasta provoca risa en la persona cuando le digas todo lo que va a conseguir? Contestamos por tanto, todas estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Cuánto costaría? ¿Cuándo podríamos hacerlo, ¿no? Establecer una fecha en relación con todo esto. ¿Por qué nos merece la pena hacer todas estas cuestiones? ¿Y qué tendría que ocurrir para que Carlos adoptara esta solución? Que la veremos al final en el último vídeo, una vez que tengamos el despliegue hecho en ClickUp, en nuestra aplicación ya funcionando. Entonces, a partir de estas preguntas fuente, vamos a ir viéndolas y vamos a ir comentándolas. Por ejemplo, ¿quién tiene un problema? Pues en este problema, en esta flota de autobuses, yo como usuario que fui a contratarlo, pues hay varias partes afectadas que yo creo que de solucionar el problema que yo veo en esta empresa, repercutiría de manera muy beneficiosa a muchos. Al propietario, porque ganaría el control, porque va a tener procesos automáticos por detrás, como verás después, que le van a ahorrar y le van a facilitar un montón de tiempo en este sentido. A los empleados les va a ordenar muchísimo su gestión, sus viajes, tener un cronograma, saber cómo van de tiempo, poder comentar con otros compañeros ruta, itinerarios, georreferenciar incluso la ruta hacia dónde van o hacia dónde vienen. Para el cliente, en este caso era yo, llevarse la factura, llevarse un contrato, hacer cuestiones de este tipo, y he añadido otra persona interviniente que podría tener muchas ventajas de Carlos tener un negocio ordenado. Su contable. El contable tiene que llamarlo semanas antes de hacer las obligaciones fiscales para que le dé factura, las facturas le llegan mal, le llegan a destiempo, en definitiva no tiene un sistema para trasladar información a ese contable, con lo cual se le escapan muchos problemas que luego, incluso ha ocurrido más de una vez, le ha dado problemas con Hacienda en temas de declaraciones, en temas de gastos deducibles y demás. Contestamos también aquí qué problema es el que hay aquí. En este caso yo he puesto el problema mío solo y es un problema de desconfianza, ¿no? Podríamos ver también cómo se podría solucionar esto, que es lo que estamos viendo en este vídeo. Yo propongo una solución como ClickUp, que no es más que un medio para alcanzar una solución. Podríamos valernos de muchísimas otras aplicaciones, pero en concreto, ¿esta puede solucionar determinados problemas? Pues sí. ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues, por ejemplo, en mi caso, yo voy a ganar confianza al tener mi contrato, una entrega a cuenta, una factura, todo formalizado, y el problema, esa capa mía de desconfianza, que si te fijas es el mayor motor que tiene una empresa en relación con su cliente, pues podemos aumentarla. Posiblemente yo no vuelva a esta empresa porque, bueno, la situación se hizo de manera atípica, sin contrato. Ciertamente yo estaba más desprotegido que el propio cliente, ¿no? Igual fue culpa mía también el no exigir este contrato y demás, pero bueno, estimé que
eran cantidades pequeñas y demás, pero sin duda esto debería de haberse atajado y aquí hay un problema que tiene fácil solución y no necesariamente debe ser cara, ¿no? ¿Cuánto costaría? Pues aquí obviamente no voy a entrar porque depende de determinar todo esto. Ya te digo, es una consultoría no solicitada por el cliente. Aquí habría que poner qué cuestiones quiere solventar, porque igual con 4 o 10 ítems de los que veremos en el siguiente vídeo, pues igual a Carlos le supondría un cambio mortal de 360 grados a su empresa y podría incluso implementarlo él. ¿Cuánto costaría? Pues ClickUp, por ejemplo, cuesta 5 euros al mes por usuario. Igual estas cosas son cuestión de ponerse y encerrarse y hacerlo cada uno. ¿El cuándo? Pues bueno, ya son respuestas a las que hay que ir dando solución. Si aquí estamos perdiendo clientes, si no llegamos a tiempo, si algunas veces se nos ha olvidado incluso acudir a algún servicio para recoger a algún cliente o llevarlo y demás, pues el cuándo igual la contestación es ya, más tarde, más pronto que tarde hay que hacerlo, y el cuándo, pues bueno, son cuestiones también que deben de determinarse. ¿El por qué? Pues porque si no, no creceremos. Es lo que os comentaba antes. Este es el core de un negocio y muchas veces los choferes, los conductores, comentaba Carlos, que se le iban, que eran una especie de mercenarios que siempre iban buscando precios, y las personas no solo nos movemos por precio. Así que si yo tenía desconfianza en la manera de trabajar de Carlos, igual las personas que trabajan con Carlos también tienen cierta desconfianza porque igual está siendo caótico. ¿El por qué? Pues fácilmente se contesta y veremos más respuestas al por qué hay que implementar soluciones, lo veremos luego en el último vídeo. Y entonces, por tanto, cuando ya tengamos una solución montada como la que os mostraré, ya sí veremos qué motivos pueden llevar a Carlos a invertir tiempo y dinero, incluso a luchar contra sus compañeros, como os comentaba, porque todo cambio supone una zona de disconfort, una zona de inquietud, una zona de resistencia de todo el mundo. Así que para que el cambio sea posible, para que Carlos lidere en este sentido un cambio, una inversión de tiempo y dinero, debe de haber, como aquí os pongo, muchos ítems, muchos puntos a su favor para que decida optar por una herramienta digital con muchísimas ventajas que hagan decantar la balanza en un sentido o en otro. Así que fíjate esta herramienta, qué interesante es, que puedes ver y contestar a una serie de preguntas que nos van a dar un campo súper potente, pero además cuando todas estas notas que hemos ido anotando aquí las vas relacionando, vas contestando unas con otras, vas enlazando notas, por ejemplo, de cliente, y aquí vas anotando contratos, facturas y demás. La aplicación, que se llama Obsidian, nos permite hacer una vista de gráfico de todas estas ideas, de cómo la hemos montado, de cómo la hemos configurado. Y este proceso deductivo a mí me gusta enseñártelo porque es muy similar a cómo funciona nuestro cerebro. Y fíjate que aquí ya nos enseña lo que podría ser un entorno, una visualización que trabaja como nuestro cerebro. Fíjate que aquí teníamos la opción de cómo gestionar tu flota de autobuses y cómo distintas ideas se van enlazando, cuánto nos costaría, las típicas preguntas que vimos en una primera instancia, pero a partir de aquí, pues por ejemplo, si queremos ver qué cuestiones tenemos que hacer con ClickUp, pues aquí tenemos un árbol de ¿qué tendríamos que hacer? Pues por ejemplo se nos enseñan automatizaciones, atacar la documentación, ver cómo se podrían solucionar temas de facturas, temas de contratos, en definitiva, ver por ejemplo para los empleados qué cuestiones se deberían de ver, ellos tienen un problema a nivel de horario, a nivel de tal, qué stakeholder, qué personas afectadas tendrían acceso a esta solución y demás. Fijaros cómo ya sí relacionamos a partir de una pregunta tipo que teníamos, que era cómo gestionar nuestra flota de autobuses, cómo hemos creado un mapa mental que nos puede ayudar muchísimo a hacer consultoría, a que no se nos queden flecos, a aplicar la mejora continua a partir de ideas, a partir de modelados como este que te estoy mostrando.
Bien, pues ya has visto todo el despliegue de preguntas lógicas que yo como consultor en esa consultoría no solicitada por Carlos, yo le plantearía todas estas soluciones o le plantearía todas estas preguntas para ir contestando y para ir validando qué cosas deberíamos de implementar tanto en la parte de Carlos, en la parte de empresa, como en mi parte como cliente, como ciudadano, como usuario receptor de los servicios de él. ¿Qué querría yo exigirle? Pero sin duda en el segundo vídeo, aunque veamos la solución, lo que sí te voy a contar, y es lo importante de este vídeo, que te quede un poco con él, además de la solución del proceso deductivo, es sin duda saber qué hará o qué inclinará la balanza a Carlos para salir de su inercia, de su status quo, de su zona de confort y adoptar una herramienta como esta. Esto es lo más importante del segundo vídeo, aunque veas luego la solución y demás. Ahí te explicaré qué va a decantar a Carlos a que invierta tiempo, a que invierta dinero, a que choque frontalmente contra sus compañeros cuando les diga, oye señores, vamos a implantar una solución nueva, pero hay determinados puntos que harán que la balanza se incline hacia una solución como la que yo propongo, que la podría adoptar Carlos, ¿vale? Entonces esto lo veremos en el segundo vídeo. Ahora esto ya ha sido visto, todo el proceso deductivo, todas las preguntas que son abiertas. Obviamente aquí tú incidirás en qué cuestiones crees que son más importantes para una u otra de las partes afectadas, y todas estas cuestiones, como digo, se verán en el siguiente vídeo. Así que dejamos esta primera parte aquí, te invito a que veas el siguiente y obviamente te invito también a que te suscribas al canal, un canal en el que como siempre verás vídeos que no caducan, vídeos imprescriptibles que llevan procesos de negocio, que llevan lecciones inherentes que siempre llevarás contigo y te pueden ayudar mucho a no trabajar más, sino a trabajar de forma más inteligente. Suscríbete para ver más contenidos como este y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.